Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que tengan un hermoso día de clase y de vida. Hoy quiero proponerles una clase de Qigong particularmente diferente, pero no menos importante que todas las que hemos tenido hasta acá, quizás un poquito más importante, porque voy a compartir con ustedes una serie de datos y de informaciones teóricas que vamos a tratar de llevarlas en el rato que tenemos de clase también a la práctica. Las creo sumamente importantes no solo por la práctica de Qigong y Tai Chi en especial, sino porque son elementos que pueden ayudarnos mucho a mejorar nuestras condiciones neuronales, cerebrales y posturales. ¿Por qué? Porque les voy a hablar de la influencia de Qigong y Tai Chi en el cerebro y de la postura corporal, y ahí se entronca con la práctica, también en relación a las funciones cerebrales. De manera que titularé la clase de hoy Qigong, cerebro y conciencia corporal. Por lo tanto, voy a empezar por hablar con ustedes un rato, unos minutos, de la parte teórica de lo que hoy pretendo transmitirles. Y luego vamos a ponernos de pie y voy a hacer algunos movimientos acordes a lo que estoy por explicarles. Hay una frase en el budismo zen que reza de la siguiente manera: la postura cambia la mente. Me han escuchado algunos de ustedes mencionarla en varias ocasiones. También me han escuchado decir que no es lo mismo para el cerebro estar en una posición inclinada que en una posición erguida, ¿sí? O en cualquier otro tipo de posición que no le sea natural y agradable al cuerpo. Por lo tanto, vamos a ver cómo todo esto es interpelado por el Qigong y cómo el Qigong puede ayudar de manera concreta o demostrable de que, como dice esa frase en el Zen, la postura cambia la mente. Me han escuchado también decir que querer cambiar una forma de pensar desde el pensamiento es como echar nafta al fuego. De manera que vamos a ir por otro camino hacia el mismo lugar, que es el cuerpo. A lo largo de siglos de práctica de Qigong, el hombre y la mujer han sabido de lo que ahora la neurociencia está descubriendo y que genera obviamente mucho entusiasmo y mucho interés y que ayuda de algún modo para los que necesitan de esa comprobación científica a quizás decidirse a hacer estas prácticas, por lo que ese descubrimiento nos va trayendo a la luz. Desde épocas muy antiguas, insisto, tanto en la práctica del Tai Chi como del Qigong se sabía que los efectos saludables sobre nuestro funcionamiento general del cuerpo eran muy notorios. De ahí la importancia de la medicina china de trabajar con personas vivas, de no limitarse solo a abrir cuerpos de cadáveres para tratar de entender un poco el funcionamiento de algo que ya no puede manifestarlo por estar muerto, como sí lo puede manifestar quienes estamos vivos cuando todavía, influenciados por lo externo y por lo interno de la vida, vamos manifestando esas influencias y vamos generando en nosotros y en los demás determinadas respuestas. Vamos a empezar por lo siguiente. Tenemos 4 posibilidades de sentir tanto el cuerpo como la relación con el cuerpo internamente y externamente, o sea, lo que llamamos la realidad. Lo primero que experimentamos los seres humanos es sensopercepción. Significa esto que somos conscientes de que estamos viendo, de que estamos escuchando, oliendo, gustando, tocando o pensando. El segundo campo de sensorial es lo que se llama exterocepción, o sea, lo que podemos sentir a partir de tener esos órganos sensoriales y de lo que captar la información externa puede producir internamente, ¿sí? Lo exteroceptivo significaría que veo algo, o sea, hay conciencia visual, pero a su vez lo que produce la visión como sensación en el cuerpo también es factible de hacerse consciente. Digamos, si veo algo y me produce una sensación agradable, soy consciente de que eso que veo me da placer. Luego existe otro campo que es interoceptivo, o sea, aquellas sensaciones internas que podemos percibir, como el latido cardíaco, el ritmo respiratorio, los movimientos peristálticos de los intestinos, la temperatura corporal, lo cual implica tener conciencia de una información que está ocurriendo internamente en el cuerpo.
Y por último, y es el punto central de la clase de hoy, es lo que se llama propiocepción o propioceptivo, que significa básicamente tener conciencia corporal. La conciencia corporal es la capacidad que tiene el cerebro, que actúa exactamente al mismo tiempo que lo hace el cuerpo y todas sus funciones, de poder ser precisamente consciente de todo lo que en el cuerpo, interna y externamente, está sucediendo de instante en instante. Sin embargo, la mayor parte de nuestras acciones son no conscientes, o sea, el 95% de lo que hacemos, decimos y pensamos no ocurre bajo nuestra lupa o nuestro foco de atención. Como no estamos atentos el 95% de las veces a lo que hacemos, decimos o pensamos, esas acciones mecánicamente aprendidas se ejecutan igual más allá de nuestra voluntad. Y esto no es ni bueno ni malo, es una capacidad que el cerebro tiene para poder hacer algo mientras estamos haciendo otra cosa. Por ejemplo, podemos estar caminando mientras estamos hablando por el celular. Por supuesto que cuando la atención va más a una cosa que a la otra, es cuando se producen lo que llamamos errores. Digamos, si yo estoy caminando y estoy más atento a lo que estoy diciendo, puedo llevarme por delante algo o tropezarme precisamente porque puse un exceso de atención en la escucha o en la palabra. Sin embargo, esas acciones no necesariamente conscientes pueden ser, como digo, prácticas. La propuesta que el Qigong y el Tai Chi hacen, y que hoy la neurociencia confirma, es que a través de la atención correcta podemos hacer un uso del cerebro mucho más saludable. Por ejemplo, cuando una persona tiene determinadas posturas corporales, el cerebro responde a esas posturas corporales. ¿Recuerdan que clases atrás yo les había propuesto que a lo largo de la hora nos ocupáramos de sonreír todo el tiempo? Bueno, eso no es un mecanismo simplemente para inventarnos un bienestar que podemos no tener en ese momento. No, ocurre por la siguiente razón neurológica. El cerebro no necesita que lo que llamamos el afuera o la realidad, algo determinado esté sucediendo para dar respuestas al respecto. Alcanza con que pensemos en algo muy profundamente para que el cerebro entienda que eso ya está ocurriendo y por lo tanto da una respuesta en función de ese pensamiento. Digamos, si nos ponemos a pensar en el sabor de una barra de chocolate con los ojos cerrados y imaginamos que lo vamos a comprar y que abrimos el paquete y que mordemos la barra de chocolate, el cerebro empieza a desprender neurotransmisores o a través de neurotransmisores a desprender hormonas, ¿sí?, como la serotonina o la oxitocina, que producen sensaciones placenteras. Lo contrario ocurre cuando los pensamientos son angustiantes, negativos o preocupantes. Va a producir otro tipo de neurotransmisores que van a generar, por ejemplo, cortisol, como cuando estamos en situaciones de estrés. Y hago un paréntesis. Entiendan que el estrés no es ni bueno ni malo. El estrés es la capacidad que el cuerpo tiene de atender ciertas situaciones. Claro, cuando esas situaciones se vuelven extremas, aparece lo que técnicamente se llama distrés, de manera que la cortisona o el cortisol empieza a aumentar en el cuerpo, produciendo sensaciones de excitabilidad. O sea, nos ponemos más tensos, nos ponemos más rígidos, nos asustamos, llevamos más sangre, o el cuerpo lleva más sangre a las zonas del cuerpo que nos puedan predisponer tanto para escaparnos si lo que está sucediendo o lo que creo que está sucediendo produce temor, o lleva sangre, por ejemplo, a los brazos para enfrentarnos a una lucha. El problema, ¿cuál es? Que hoy vivimos en altos grados de estrés, o sea, produciendo durante muchas horas del día cortisol, generando de esa manera muchos daños que con el tiempo pueden ser irreversibles. Como por ejemplo el Alzheimer, y ahora voy a explicar. Si una persona está constantemente alterada porque su psiquismo y su cerebro, que responde a ese psiquismo, está pendiente de lo malo que le puede llegar a suceder o que lo bueno que desea que ocurra no pasa nunca, es como estar todo el tiempo preparando el cuerpo para una lucha o para una huida, y el cuerpo igual se queda donde está, porque como se trata de pensamientos que generan el deseo de huir o de defenderme, pero no ocurre, o sea, la lucha no se genera nunca, entonces el cuerpo vive en un estado de tensión permanente. Y eso es lo que produce muchos daños en la salud, que a veces se consideran muy superficiales o por arriba en el común de las personas, pero que pueden ser muy riesgosos, incluso llevar hasta la muerte. Porque el cuerpo tiene un caudal de energía enorme que puede utilizar tanto para
cuidar su salud como para dañarla, pero tiene un límite en el uso de esa energía. Por lo tanto, las posturas corporales surgidas de determinadas formas de pensar pueden ayudar a incrementar ese cortisol. Y escuchen esto que es muy interesante. Insisto, hoy la clase es muy diferente, pero espero que les sea de agrado, pero más que de agrado, de interés serio, porque estoy hablando y compartiendo con ustedes algo realmente importante. Y lo iremos viendo y desarrollando a lo largo de la clase. Hoy día lo que más produce, por ejemplo, un neurotransmisor como la dopamina, y de ahí viene la palabra estar dopados, son excitantes, ¿sí? Situaciones que excitan permanentemente y sobre todo que se producen esas situaciones excitantes más como pensamientos que como acciones concretas. Por ejemplo, los excitantes cuyo compuesto es la ina, como la cafeína, la teína, la cocaína, todos esos productos cuando son consumidos en exceso producen una excitación muy grande. Pero sin embargo, lo que más produce excitación por estos días, y escuchen con mucha atención, y genera esa excitación, un aumento del cortisol, es el estar casi constantemente pendientes de mirar el celular, las redes sociales y el uso del Zoom o de la computadora. Cuanto más horas dedicamos a esos aparatos, más cortisol producimos, más rigidez en el cerebro, más excitabilidad, más daños cardíacos, dificultades respiratorias, porque si estamos excitados la respiración es siempre alta, y producimos, por efectos del cortisol que lo genera las suprarrenales, glándulas que se encuentran sobre los riñones, es que los riñones se vean también sobreexcitados. Por lo tanto, el descalabro que generamos por el uso excesivo de la necesidad permanente de salir a correr y no parar, de no parar de trabajar, de no parar de usar estos aparatos. Porque ¿qué ocurre en el cerebro cuando, por ejemplo, estamos revisando en el celular las redes sociales? ¿Qué hace el cerebro? Cuando ve algo que le llama la atención, se detiene ahí, pero como le produce excitación lo que acaba de ver, le guste o no le guste lo que acaba de ver, porque no se trata de ver imágenes o textos que nos agraden, también lo que no nos agrada, pero que está ligado a nuestra personalidad, nos atrapa. Vemos cosas vinculadas a esta situación, a la política y yo, que nos enojan, entonces lo que queremos es más de lo mismo. Porque el cortisol lo que genera es eso, es más excitabilidad para huir o para atacar o defender. Entonces, no me basta con ver una sola publicación. Empiezo a ver una, dos, tres y así sucesivamente, una detrás de la otra, buscando una recompensa. El cerebro busca una recompensa. Entiende que está sobreexcitado, pero prefiere la sobreexcitación porque espera que el resultado de la recompensa sea aún más placentero que el placer que estoy sintiendo en este momento. Todo tiene que tener un límite. Y los únicos que tenemos la capacidad para colocar ese límite en nuestra vida somos nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, es importante que, sin caer en extremos fundamentalistas, revoleamos por el aire todos los aparatos que utilizamos, ni usarlos casi total y exclusivamente, disculpen, como si nuestra vida dependiera exclusivamente de eso, encontrar un punto medio. Y lo primero que les voy a sugerir es que no empiecen por la frase "es difícil", porque no podemos saber si es fácil o difícil algo que todavía no hemos hecho. ¿Por qué digo que no hemos hecho? Porque la mayor parte de las personas viven constantemente sobreexcitadas o deprimidas. Van pasando de un extremo al otro. De manera que el punto medio, que no es una zona muerta, que quede bien claro, el punto medio nunca es una zona muerta, porque si es una zona muerta es porque ya estamos muertos. ¿Está claro? Entonces, lo importante es aprender a administrar la energía, eso es hacer Qigong, en el uso de estos aparatos y en el uso de aquello que estimula nuestro cuerpo, con lo que comemos, con lo que tomamos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que pensamos, etc. Y ahí entra a jugar un papel muy importante el Qigong. ¿Por qué? Hay una señora que se llama Nazaret Castellanos, es neurocientífica, es española, Nazaret Castellanos, pueden buscarla en Google o en YouTube si quieren. Ella fue durante muchos años practicante de Qigong y de Tai Chi. Entonces, cuando empezó a estudiar los efectos
de estas disciplinas en el cerebro y en el cuerpo, descubrió cosas realmente muy interesantes. En todo caso, bueno, sí vale la palabra, descubrió o redescubrió lo que los maestros antiguos ya conocían, que son los efectos positivos que genera estas prácticas en el cuerpo, pero con un elemento fundamental. Si bien ella investigó Qigong y Tai Chi porque eran sus prácticas habituales, no descarta que otras disciplinas puedan lograr producir lo mismo que el Qigong y el Tai Chi, que en este caso es conciencia corporal. Escuchen bien esto. Ella descubrió, cosa que seguramente puede pasar con el yoga y sin duda sé que pasa con la meditación, que la conciencia corporal llega principalmente gracias al Qigong y al Tai Chi porque los movimientos lentos, subrayo, lentos y pausados de cada una de las posturas o de los movimientos entrelazados que hacemos con el Tai Chi le permiten al cerebro algo que cuando el cerebro se ve expuesto a movimientos constantes y muy rápidos o muy veloces, no logra adquirir esa conciencia corporal que sí lo hacen estas disciplinas, producto de que el cerebro no tiene el tiempo suficiente, a raíz de esa velocidad o de esa sobreexcitación, de captar toda la información necesaria para usarla en beneficio propio, o sea, en beneficio de una estructura psicofísica y emocional que actúe en relación con la vida de una manera saludable. O sea, que pasa por alto, debido a esa velocidad de movimiento, un montón de información que solo la lentitud sí le permite tomar. Entonces, cuando la lentitud se presenta y se sostiene en el tiempo, el cerebro empieza a tener más disponibilidad de tiempo y espacio para hacer uso de esa información y ganar puntos favorables en la salud. Por eso no se descarta que también produzca los mismos efectos la práctica del yoga como de la meditación, solo que, insisto, estos neurocientíficos se dedicaron especialmente a ver a través de sensores colocados en el cuerpo cómo este cerebro y este cuerpo respondían a la práctica del Tai Chi y del Qigong. Cuento algo más y vamos a la práctica. Espero que les esté siendo importante lo que les estoy planteando. ¿Qué se agrega en la práctica que se nota y se verifica y se concientiza? La postura corporal. La postura corporal produce efectos en el cerebro, ¿sí?, que son muy importantes de considerar porque incluso pueden terminar siendo alarmantes. Les digo algo. Les dije que así como estos aparatos sobreexcitan las funciones cerebrales y condicionan a todo el cuerpo a vivir en esa excitación permanente, también lo hace la postura corporal que adoptamos en el uso de esos aparatos. Estamos mucho tiempo inclinados con el celular y ya para el cerebro la información que viene de acá en esta postura no es la misma que si esta es la postura para adquirir la misma información. Ahora les voy a proponer un ejercicio muy simple para que lo vean ustedes y noten si se dan cuenta de lo que explico. O sea, la misma información que el celular me está mostrando, si yo la tomo en esta posición corporal, no le produce al cerebro el mismo resultado y efecto que si la tomo con el cuerpo en esta posición. De manera tal, lo mismo pasa con la computadora, nos inclinamos y estamos todo el tiempo ahí, ¿no?, mirando ahí y siendo absorbidos. Más que absorbiendo información, terminamos siendo nosotros los absorbidos por toda esta aparatología. Por lo que ya incluso expliqué en otras clases o en años anteriores cuando hablaba de los iones positivos, de los iones negativos, que son cargas electromagnéticas que producen estos aparatos, que son de carga positiva, o sea, negativos para la salud, mientras que el contacto con la naturaleza, árboles, viento, sol, arena, agua, lo que fuera, bosques, producen una carga electromagnética de iones negativos, que es como se mueve la naturaleza y que produce efectos positivos en nuestra salud. O sea que estos aparatos es mucho más el mal que están produciendo que el beneficio. Pero principalmente, y no solo por su conformación, sino por el uso desmedido y mal realizado de quienes tenemos en nuestras manos estos aparatos. Entonces, lo que se descubrió es lo siguiente. Hay una zona en el cerebro que se llama ínsula. Es una zona que si ponemos los dedos en la oreja así, de un lado y del otro, y pudiéramos extender el dedo, tocaríamos en el cerebro esa zona. La ínsula tiene efectos recientemente descubiertos, y que seguramente los antiguos lo sabían, como sabían
que también tenemos neuronas en los intestinos, y de ahí la importancia de la respiración profunda y abdominal, porque sepan esto, entre paréntesis, cuando respiramos profundo y de manera abdominal y se mueven los intestinos en la respiración profunda, calmada y lenta, la serotonina, que es un neurotransmisor que produce efectos muy positivos en la salud, se activa principalmente en los intestinos, que es donde más cantidad de este neurotransmisor existe. Por lo tanto, la insulina, vamos otra vez al cerebro de arriba, son dos cerebros los que tenemos los humanos, podríamos sumar un tercero porque también se han encontrado neuronas en el corazón. Cuando esa zona del cerebro, la ínsula, empieza a ser activada por la postura corporal, ya sea en esta inclinación, o en esta, o ahí, o acá, todas esas posturas producen diferentes respuestas cerebrales. Sin embargo, ¿cuándo funciona más y mejor la ínsula? Que es capaz de la empatía, percibirla, como de la antipatía. Es capaz de la ínsula de producir efectos saludables con aquellas cosas que nos hacen sentir bien, o nos pueden convertir en adictos a estos aparatos, a químicos, a relaciones tóxicas con otras personas, etc. Por lo tanto, la ínsula tiene el yin y el yang, y está en nosotros, y en estas prácticas, y en la postura corporal, en cómo podemos acompañar a esa parte del cerebro, entendiendo que esa parte no actúa si no es en coordinación con el resto del cerebro, cómo la podemos acompañar a la ínsula, decía, con una actitud más consciente para estimular efectos en esa zona del cerebro que nos hagan bien a nosotros y también en nuestras relaciones. Y ahí entra a jugar mucho esta práctica de Qigong y de Tai Chi, como entra a jugar mucho las posturas corporales que adquirimos, ¿sí? Las cuales podemos corregir y mejorar precisamente a través de la práctica, ¿sí? De no estar todo el tiempo con los pies ahí, de no cargar el peso solo en una pierna, de no estar arqueando constantemente la cintura y dañándola, no tener la cabeza inclinada todo el tiempo, no estar cerrado, no estar todo el tiempo de brazos cruzados, etc. Todo eso lo vamos aprendiendo a reconocer como posturas corporales ya adquiridas, y lo que hacemos, en definitiva, es tomar conciencia de ellas, nos gusten o no, y ver de qué manera podemos modificarlas, o al menos evitar que sigan imperando como posturas, con lo cual conllevarán a tener cada vez más efectos dañinos en nuestra salud. Muy bien. La ínsula, cuando funciona bien, nos permite ser más empáticos, como decía, más amorosos, más creativos, más comunicativos. Y ahí entra un papel importante, porque cuando una persona tiene la capacidad de saber lo que quiere, de poder expresarlo claramente y de poder llevar a la acción lo que quiere, más allá del resultado, eso significa que la ínsula está estimulada por alguien cuya postura corporal y cuya conciencia corporal están activas. Si no hay una buena postura corporal, si no hay conciencia corporal, si no hay una buena capacidad de oxigenar el cuerpo, que como comprenderán no se oxigena igual así o así que así. Cuando no estamos abiertos a la vida, nos perdemos de todo aquello que la vida nos puede facilitar para vivir una vida más simple, más sana y menos complicada. Cuando estamos cerrados a nosotros mismos o al exterior, ocurre todo lo contrario. De manera que la ínsula se ve gravemente afectada por las malas posturas, por los pensamientos negativos y demás, que a su vez son disparados por esas malas posturas, y ahora vamos a hacer un ejemplo clarito, o por lo contrario. Y ahí, vuelvo a lo mismo, entra a jugar un papel sumamente importante estas prácticas. Espero que no se estén aburriendo con lo que les estoy diciendo, aunque hoy nos vamos a mover mucho menos. Pero vamos a mover acá para llevar atención acá y conciencia a todo el cuerpo, por favor. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a adquirir intencionalmente una postura cerrada. Ahí, la muestro. ¿Sí? Durante un par de minutos. Todavía no lo hagan. Escuchen la indicación. Una vez que estén en esa postura cerrada ahí, lo único que quiero que hagan son dos cosas. Que escuchen cómo están respirando y que observen qué tipos de pensamiento la mente cruza o genera.
durante esos 2 minutos que vamos a estar en esa posición. Cerrados no me refiero a que los brazos estén apretados, simplemente estén ahí, inclinados. Y con los brazos cerrados, comenzamos ya. Y quédense en esa posición, yo les digo cuando salimos. Observen cómo respiran, sin moverse, mantengan la postura inclinada. Y observen qué tipo de pensamientos vienen a la mente. Como no estamos transmitiendo en directo, bueno, espero que después tengan la amabilidad de contarme cómo fue la experiencia. Un poquito más. Muy bien, despacito vamos saliendo de la posición. No es mucho tiempo, quizás a alguno no le alcanza el tiempo que le ofrezco para que lo haga y para que se dé cuenta, pero me parece que todos lo van a notar enseguida. Si alguno quiere quedarse un minuto más, lo puede hacer, no hay problema. Simplemente salimos de la posición y muevan el cuerpo como lo necesiten. En un rato nos vamos a poner de pie para llevar toda esta información y explicación a la práctica. Bien, ahora vamos a hacer lo contrario, o sea, vamos a adquirir la postura que están viendo en mí, sin apoyarme en el respaldo, abdomen relajado, columna y cabeza alineadas con el cielo y las 2 palmas hacia arriba apoyadas sobre las piernas. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos un poquito. Y la intención ahora es que cada uno observe cómo respira en esta posición y qué tipos de pensamientos se cruzan o genera el cerebro cuando estamos sentados de esta manera. 2 minutos. Unos segundos más, escuchamos la respiración, el ritmo respiratorio y vemos cómo son esos pensamientos. Muy bien, vamos saliendo. Después me contarán si notan alguna diferencia, que es muy probable que sí, o que sea mínima, no importa. Acá no se trata de cuánto notan o en cantidad, sino de si están observando en la experiencia propia lo que les vengo explicando. Aunque sea en un mínimo grado, no importa. Estén tranquilos por eso. Porque la conciencia corporal, como dije antes, en la velocidad con la que vivimos no se adquiere. Se adquiere cuando estamos tranquilos, cuando estamos quietos o cuando nos movemos con movimientos más pausados, ¿sí? En el mismo orden. Entonces, recién ahí el cerebro tiene tiempo, reitero una vez más la información, para adquirir toda la información que necesita para saber concretamente cómo es este cuerpo y cómo funciona. ¿Por qué sucede eso? El cerebro hace esto que acabo de explicar desde el momento de nacer o quizás desde antes. En un área del cerebro frontal, el cerebro produce un mapa de sí mismo, o sea, de nosotros mismos. Y ese mapa es una imagen de todo nuestro cuerpo, pero que no es la misma imagen que nosotros percibimos de nosotros mismos cuando nos miramos en un espejo. Nosotros miramos en un espejo, percibimos el cuerpo, le vemos forma, le vemos tamaño, etcétera, etcétera, pero el cerebro no toma esa imagen para crear un mapa del cuerpo y ver cómo se tiene que mover, dando respuestas y recibiendo señales en cada una de las áreas del cuerpo, o sea, de ese mapa. Cómo se mueve por todo ese territorio. El mapa se llama técnicamente homúnculo. Ese homúnculo significa que el cuerpo tiene una imagen, el cerebro tiene una imagen del cuerpo
donde están representadas el cuerpo completo, pero magnificadas o agrandadas aquellas zonas del cuerpo que más utilizamos. Por lo general, la cara, los labios, los ojos, en ese homúnculo, si lo pudiéramos ver de manera concreta, vamos a observar una persona deformada, con una cabeza y una cara y unos labios prominentes y muy grandes, porque obviamente usamos mucho lo gestual, lo visual y lo verbal y lo gustativo. Y también se ha observado que las manos y los pies suelen ser zonas que ese homúnculo o ese mapa graba como zonas también mucho más grandes y desproporcionadas respecto al resto del cuerpo. De todos modos, esas áreas no son exactamente igual de grandes en todos los seres humanos. Les pongo un ejemplo que esta mujer, Nazaret Castellanos, mencionaba y me pareció muy interesante. Y es lo siguiente. Cuando hicieron los estudios pertinentes en personas de diferentes culturas para observar cómo estaba registrado en el cerebro de esas personas el mapa corporal, notaron que, por ejemplo, los italianos, que son de gesticular mucho para hablar, y eso lo sabemos porque nosotros, aunque no seamos italianos, tenemos muchos de nosotros sangre latina y somos muy elocuentes para hablar y muy de movernos, notaban que el homúnculo, el mapa de los italianos, tiene manos muy grandes respecto del mapa corporal en el cerebro de un alemán o de un anglosajón, cuyas manos aparecen más chicas porque son de expresarse menos con el cuerpo cuando hablan. ¿Sí? De modo tal que si utilizamos más ciertas áreas del cuerpo que otras, el cerebro va a tener más conciencia solo de esas áreas y mucho menos de las otras. Por eso es tan importante que consideremos la práctica de Qigong no solo como un mero ejercicio físico para sacar una contractura, que está muy bien. A veces es como una persona comienza a tomar estas clases, pero es importante que tomen en cuenta que practicar Qigong y Tai Chi puede ayudar, primero, a no vivir solo del 95% de nuestras acciones condicionadas a lo no consciente. O sea, podemos ir reduciendo ese porcentaje, porque a medida que vamos siendo conscientes, entonces quiere decir que nuestras acciones van a responder más a eso y no a la mecanización. Y por otra parte, vamos a equilibrar las funciones generales del cuerpo, porque cuanto más conciencia corporal adquirimos, quiere decir que el cuerpo va a trabajar más regulado, más armónico. De ahí la lentitud y ahí la profundidad de la respiración y de la atención plena. Lo cual corrobora algo importante para ir terminando las partes teóricas de la clase de hoy y después pasar a algunas cuestiones más prácticas. Y es lo siguiente, muchos de ustedes han escuchado hablar del estado alfa. Bueno, el estado alfa, como beta o teta del cerebro, son nada más y nada menos que vibraciones energéticas, ¿sí?, que el cerebro produce bajo ciertos estados o condiciones. El estado alfa se lo asocia directamente a las prácticas de meditación que producen un cierto grado de relajación. En realidad, el estado alfa no solo es importante porque nos relaja, sino que tiene un elemento que lo hace aún más importante, y es el hecho de que en estado alfa somos mucho más conscientes de todo lo que hacemos, decimos y pensamos, porque lo que se amplifica en el estado alfa es el estado de atención plena. Y eso no se consigue solo cuando uno se sienta a meditar. Por eso llaman a la práctica del Tai Chi, por ejemplo, meditación en movimiento, porque a medida que la persona va relajando el cuerpo y lo va acompañando con posturas y movimientos acordes a la práctica, ese estado alfa empieza a hacerse presente, y con el estado alfa, además de sentir más relajación, producimos un mayor nivel de atención consciente. Por lo tanto, es muy importante todo lo que les estoy explicando para que de aquí en más, cuando practiquemos estas clases, ya sea juntos o cada uno solo en su casa, traten de ver de qué manera van incorporando ya en la práctica misma esta información. Vamos a hacer otra práctica sentado, después nos vamos a poner de pie. Yo les voy a leer una frase, ¿sí?, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a leer la frase 3, 4 veces, mientras ustedes están de esta manera, inclinados mirando el piso, ¿sí?, o ahí, si no se quieren agachar mucho más, pero inclínense, y mientras escuchan la frase,
Miren únicamente el suelo. Cuando yo les diga, nos vamos a incorporar. ¿Sí? Y luego, de unos segundos, voy a volver a leer la misma frase, pero sentados en esta posición. ¿Para qué? Para que ustedes observen si les llega esa frase y de la misma manera en una postura que en otra, o si hay algún tipo de diferencia en cómo captan la frase, cómo sienten el efecto de la frase que voy a leer dentro de ustedes. Entonces, comenzamos por inclinarnos, nos mantenemos inclinados, seguimos sintiendo la respiración, pero sobre todo la postura. Y una vez que estamos allí, solo escuchen la frase y observen qué sensación produce, si es que produce alguna, en esa condición en la que está el cuerpo ahora. La frase dice así: buscar a Dios es como andar buscando un buey mientras se cabalga en el mismo buey. Repito, sigan inclinados. Buscar a Dios es como andar buscando un buey mientras se cabalga en el mismo buey. La voy a repetir una última vez. Sigan inclinados. Buscar a Dios es como andar buscando un buey mientras se cabalga en el mismo buey. Sin distracciones, vayan levantándose de a poco, vuelvan a enderezar la columna, relajen el abdomen, mentón atrás, coronilla al cielo, entrecerramos un poquito los ojos, colocamos las palmas hacia arriba sobre las piernas, soltamos el aire un par de veces para relajar. Y ahora voy a volver a repetir la frase otras 3 veces, pero ahora manteniendo esta posición para que observen alguna sensación quizás distinta a la que tuvieron hace un rato. Si nadie siente nada en particular, no se preocupe, estas cosas llevan tiempo, conciencia corporal no se consigue de un día para el otro. Nos mantenemos en esa posición, soltamos el aire y ahí vamos con la frase. Buscar a Dios es como andar buscando un buey mientras se cabalga en el mismo buey. Observen cómo llega la frase a ustedes. Buscar a Dios es como andar buscando un buey mientras se cabalga en el mismo buey. Una vez más y último. Buscar a Dios es como andar buscando un buey mientras se cabalga en el mismo buey. Muy bien, vamos a ir saliendo de la posición lentamente o como cada uno lo requiera. Siéntense como quieran, una breve explicación más y ya nos ponemos de pie para hacer otra práctica en función de todo lo que les he explicado hasta aquí. La frase, por si les interesa, dicen que la dijo alguna vez Buda. Bien, lo importante era observar de qué manera les llegaba el sonido, la palabra, la frase, estando inclinados, tanto desde el punto de vista auditivo, intelectual, físico y emocional, ¿sí? Como sensorial. Lo mismo cuando nos pusimos de manera erguida. Porque puede pasar esto. El solo hecho de estar inclinado puede hacer que no escuche bien la frase o que incluso no la llegue a interpretar. ¿Saben por qué? Porque la ínsula, cuando tenemos adoptadas posturas como la que hicimos de inclinarnos, empieza a perder, y esto es muy importante destacarlo, mucha información cognitiva. O sea, conocimientos que teníamos, como estamos todo el tiempo cerrados y no los refrescamos
no los modificamos o los ampliamos, empiezan a agotarse. Por eso decía que las posturas pueden producir una posibilidad de tener Alzheimer, ¿sí? Por lo tanto, si ese nivel cognitivo va cayendo, en buena medida tiene una de sus causas en las malas posturas corporales, ¿sí? O sobreexcitadas, todo el tiempo en tensión, haciendo fuerza, o como decía, brazos cruzados, de piernas cruzadas, ahí, etc. Caminando siempre rápido, haciendo todo apurado. Bueno, el cerebro se daña. El cerebro, cuanto más rápido nos movemos, más oxígeno y sangre requiere. Y si encima que tenemos ya, como dije en las últimas clases, naturalizado lamentablemente una capacidad aeróbica muy pobre, imagínense si a esa pobreza de oxigenación le sumamos el que no paramos nunca y nunca nos detenemos a aquietarnos, a exhalar y a descansar. Por lo tanto, es muy importante que observemos estos factores también, porque alguien puede decir, emocionalmente la frase no me llegó, pero no la escuché bien, o no la entendí, o me sorprendió, etc. ¿Sí? Y cuando nos ponemos en esta posición, como estamos abiertos a recibir, probablemente los efectos sean muy diferentes a los anteriores. ¿Sí? En primer lugar, estoy adquiriendo un conocimiento nuevo, por eso estoy abierto, si no, no llega. Si adquiero un conocimiento nuevo, va a hacer ruido con los conocimientos viejos o anteriores. Entonces eso es lo que permite respiración profunda mediante una mejor capacidad para pensar y para reflexionar y para discernir, ¿verdad? Porque tengo una postura corporal que adquirí precisamente para que lo que me llegue con mayor claridad y con mayor conciencia, producto de que estoy más atento. Recuerden esto, no puede haber conciencia acerca de algo si no hay atención puesta en ese algo. ¿Está claro? Entonces, vamos ahora a ponernos de pie. Perdón. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver si lo que les voy a proponer ahora permite notar por qué se llega a la conclusión que la lentitud crea más conciencia corporal que los movimientos rápidos. ¿Sí? Gracias. Acomódense un segundo y ya seguimos. Muévanse como quieran después de haber estado sentados. Y ahí, vamos a empezar por movimientos que ya hacemos siempre al empezar una clase, ¿sí? Vamos a hacer este movimiento con las manos, después para el otro lado, simplemente para salir de la postura sentada. Sacudimos ahí un poquito, movemos a la velocidad que cada uno lo necesite, también la cabeza siguiendo el movimiento de las manos. Muy bien, vamos a la cintura. Hacia el otro lado. Muy bien, nos inclinamos como de costumbre, lo mismo. Bien, ahí bajo un poquito nada más, subo, estiro. Una vez más. Muy bien. Separamos las piernas, trasladamos peso. Emparejamos, bajamos, tomamos aire, exhalamos arriba. Muy bien. Inhalo, la cola bien atrás, exhalo, vuelvo,
fuerza en las rodillas. No más. Muy bien, saco las ojotas. Movemos entonces ahí los tobillos, levantando los talones, movimiento suave. Muy bien. Les decía que la conciencia corporal se descubrió que es más fácil adquirirla por movimientos lentos que rápidos. Y esto no significa estar en contra de los movimientos rápidos o de actividades como puede ser correr, nadar, andar en bicicleta o jugar algún deporte, en absoluto. Eso es muy saludable en muchos casos y puede permitir muchas otras funciones también para la mejora del cuerpo y sobre todo para mantener un buen tono muscular, un buen trabajo cardiorrespiratorio, etc. Pero sobre todo, más que nada, lo que yo destaco cuando hablo de esas actividades es si a la persona le gusta y lo disfruta, eso es lo más importante de la actividad. Porque no todas las que nombré terminan siendo saludables a lo largo de la vida. Más que por la actividad en sí, la actividad nunca es buena ni mala, es como la hacemos, es como la persona encara esas actividades. Hay gente que está todo el tiempo encerrada en su casa, trabajando o en la oficina, donde sea, y sale a correr mucho. Bueno, puede ser muy saludable, puede ser muy útil, pero a la larga termina dañando porque estamos siempre en los extremos, ¿sí? No nos dedicamos a estar un poquito en el medio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que hagan algo muy simple, pero bien rápido. ¿Sí? ¿Qué es esto? Hagan ese movimiento, bien rápido, bien rápido, bien rápido, bien rápido. Y quiero que mientras lo hacen rápido, y si pueden cierren los ojos, observen los músculos y las articulaciones. Un poquito más, bien rápido, ahí, ahí. Bien rápido. Bien, ahora dejen los brazos quietos. Solo para descansarlos. En este momento la única información que el cerebro tiene es de lo que hemos movido, pero en líneas generales. Hay detalles que el cerebro no puede tomar por la velocidad de movimiento. Por supuesto, no tenemos ni ustedes en su casa ni yo en la mía un escáner del cerebro para poder verificar lo que les estoy explicando. Si tienen dudas o quieren más información, hay muchos medios a través de los cuales pueden adquirirlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la mayor lentitud posible. Entonces, quiero que presten atención a qué información tuvieron recién con el movimiento rápido de músculos, huesos, articulaciones, respiración quizás, y qué información se agrega ahora con el mismo movimiento hecho de manera lenta. Entonces, las rodillas van a acompañar el movimiento. Liberen la respiración, no se preocupen. Fíjense lo lento que voy, traten de hacerlo a la misma velocidad. Como si dispusiéramos de todo el tiempo del mundo para movernos. Observen músculos, articulaciones, respiración, temperatura corporal. Ritmo respiratorio respecto de cuando nos movíamos rápido.
Un poquito más. Sienta las palmas, la yema de los dedos. Vamos a repetir un par de veces más. Al terminar, nos vamos a quedar quietos para que cada uno sienta qué sensaciones se produjeron gracias a la lentitud. Que incluso sean sensaciones que quizás vayan más allá de los brazos. A veces hay sensaciones en la cara, en el pecho, en la espalda, en las piernas. Muy bien. Excelente. Vamos a ir ahora a hacer Tai Chi. ¿Sí? Básicamente, para todo lo que les acabo de explicar. Para que ustedes puedan hacer cada día la experiencia de estar atentamente en contacto con ustedes mismos, que es lo que cuenta, porque cuanto más sabemos acerca de nosotros, más se disfruta la vida. Nos sacamos dudas, nos sacamos miedos, inseguridades o cualquier otra actitud que deprecie la vida en lugar de apreciarla, ¿sí? Por lo tanto, sin desmerecer, insisto, el correr, el hacer las cosas a veces rápidas, disfrutemos mucho de hacer las cosas lento, de comer más despacio, de mantener una conversación, por ejemplo, ¿sí? De darnos el tiempo para leer un libro, o cualquier otra cosa que nos lleve precisamente a esa calma, a esa quietud, porque el cerebro se siente agradecido, como el resto del cuerpo, porque entonces ese mapa cerebral empieza a tener un tamaño más normal, no sé si es la palabra, pero más vivo, más pleno, es probable. Bien, vamos a ir.
muévanse libremente, permítanme ver cuánto queda de clase. Ya seguimos. Bien, 3 minutitos finales. Entonces vamos a aplicarlos en la postura del árbol, ¿sí? Y terminamos con la frase con la que empecé. La postura cambia la mente. Si la postura que adquirimos nos produce, como en estas inclinaciones, pensamientos negativos, ¿sí? Más preocupación de la necesaria o de la que realmente ocurre, etc., entonces tenemos en nosotros la llave para salir de ese lugar y abrir la compuerta hacia otro lugar, hacia otra postura. Como cuando sonreímos. El cuerpo o el cerebro, con el solo hecho de gesticular y mover los músculos risorios, le sirve para entender de que algo agradable nos está pasando. Entonces, al sonreír, podemos estimular al cuerpo a que la serotonina, que induce a la calma, la tranquilidad, el disfrute, el sosiego, a diferencia de los excitantes que genera la dopamina, entonces nos estaremos valiendo de algo tan simple como producir una sonrisa para darnos salud. ¿Qué tal? Bien, pies separados, ancho de hombros, vamos a la postura del árbol, para que también observen en las posturas quietas la importancia que tienen en función de todo lo explicado para alcanzar conciencia corporal. Rodillas dobladas, columna derecha, redondeando los brazos, los colocamos a una distancia cómoda, ni muy lejos ni muy cerca de la mitad del pecho. Fíjense cómo tengo los codos, no hagan esto. Mentón atrás, coronilla al cielo, cerramos un poquito los ojos, el peso del cuerpo va apenas un poquito hacia adelante y ahí nos quedamos. Cargándonos de chi, de energía. Sientan la respiración como sea que la necesiten hacer. Sientan los pies, rodillas, pelvis, columna hacia la cabeza, pecho y abdomen, brazos, palmas. Sonreímos 10 segundos. Lentamente vamos a bajar las manos, los brazos. A movernos como lo necesitemos. Y luego abrimos los ojos saliendo de la posición. Muy bien, la verdad que ha sido un placer muy grande para mí poder ofrecerles toda esta información, pero esperando que se haga formación, que pase por sus cuerpos, que hagan la experiencia, que comprueben por ustedes lo que yo les explico, que ni siquiera me pertenece. Son cosas que los maestros desde épocas antiguas han sabido y han enseñado, quizás con palabras menos técnicas que los que hoy la neurociencia utiliza.
pero la neurociencia está llegando a los mismos lugares, así que estamos hablando de maestros, maestras y prácticas muy profundas, espirituales de verdad, ¿sí? Y muy humanas. Y ha sido un placer, como es siempre un placer darles una clase, pero hoy particularmente porque siento que en estos momentos de la humanidad, donde estamos definiendo si rescatar de nosotros lo que nos hace humanos o convertirnos en máquinas, de manera que creo que puede servir también para aclarar un poco esos aspectos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.